Pablo, ahora sí, me organicé. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, excelente. Bueno, hoy en las iglesias más tradicionales están celebrando el primer domingo de lo que dicen Adviento. Yo vengo de una iglesia anglicana y ahí como que siguen un calendario de estaciones en el año, y Adviento quiere decir llegada o venida, y es el tiempo, es 4 semanas generalmente en que la iglesia se prepara para la llegada de Jesús en Navidad. Por eso casi siempre arranca ahora, principio de diciembre, ¿no? Y hoy en día hay muchísimas cosas que la gente hace para preparar para Navidad. Suele decorar las casas, poner un arbolito, comprar demasiada comida y bebida y tal vez algún regalito para los niños. Y está bien, no está mal que hacen todo eso. Pero en medio de todo eso preparativo, yo creo que lo más importante que podemos hacer es preparar a nosotros. Tomar un tiempo, preparar nuestra mente, corazón y espíritu, y reflexionar en este Dios que se hizo hombre y alguna vez vino a la tierra como bebé para estar con su pueblo, ¿no? Y es bueno que hacemos ese recordatorio todos los años, ¿sí? Porque nos hace volver a eso, al Dios que conocemos. Amén. Por eso, hoy elegí uno de los pasajes bíblicos que se suele leer en las iglesias tradicionales el primer domingo de Adviento. Y es en el libro de Jeremías. Así hacemos uno más y tenemos un poco de Jeremías. Quedamos ahí. Jeremías es un libro en el Antiguo Testamento y no se suele leer mucho. Entonces, antes de abrirlo, yo quería hacer una pequeña introducción, porque a lo mejor no conocemos mucho de quién es Jeremías, que escribió por lo menos un parte de este libro. A Jeremías le suelen describir como el profeta llorón. Dice que la historia que fue creado en la casa de un predicador jubilado, y a una edad muy joven, muy temprano, fue llamado a hablar acerca del juicio de Dios sobre el pueblo. Y yo cuando me pongo a pensar, yo creo que podría haber sido una tarea bastante difícil, y más siendo joven, ¿sí? Porque yo me pongo a pensar en la iglesia de hoy, viene algún jovencito y pretende decir a la iglesia, y más que nada a un liderazgo, que ustedes están haciendo mal la cosa. Más probable le van a fletar, ¿sí? A punto de pie, andate mocoso, vos qué sabés, jovencito, no sabes nada, ¿sí? Entonces yo creo que hay tareas que siendo joven son bastante difíciles, y a este Jeremías le tocó uno, ¿no? Sin embargo, durante estos casi 50 años de su carrera, Jeremías predicó fielmente esta palabra de juicio al pueblo de Dios. Obviamente no tuvo amigos ni familia, se le echaron a la cárcel varias veces, fue arrojado a pozos y a fosas, y fue maltratado verbal y físicamente por quienes no le gustaba lo que tenía que decir. Y si leemos todo el libro de Jeremías, nos cuenta de eso, de las veces que le encarcelaron, todas las veces que le pegaron, todo lo que sucedió a él. Pero él permaneció fiel a su tarea de hacer saber al pueblo de Dios que se había rechazado la causa de la viuda, el huérfano y el extranjero, que se había apartado de los caminos del Señor, dejando enfriar su amor por Dios y su prójimo. Y como resultado, decía Jeremías, ya se lo perdí, no. Eso. Y como resultado, los judíos se encontrarían abandonados por su Dios y serían exiliados a una tierra extranjera. Y su tierra sería conquistada, su templo destruido, sus sacerdotes silenciados, su rey, descendiente del gran David, removido y dejado impotente, y se encontrarían en un lugar que no era el suyo,
a cientos de millas de su tierra prometida. Y saben que Jeremías tenía toda la razón. 2 veces la fuerza de Babilonia llegaron a Jerusalén. La ciudad quedó en ruinas y el rey literalmente cegado. Cuando los babilonios rodearon la ciudad, mataron de hambre a muchos habitantes, capturaron a Sedequías, que era el último rey de la línea de David de Jerusalén. Y los babilonios primero asesinaron a los hijos del rey junto con muchos de su corte y luego dejaron al rey ciego. No lo mataron, tal vez para ayudarle a recordar bien estos horrores en la oscuridad perpetua del resto de su vida. Es una historia bastante triste y difícil. Sin embargo, en esta situación desesperante y aún en ese contexto de juicio, destrucción terrible, las palabras finales para Jeremías nunca son de oscuridad, nunca son de desesperanza. Si leemos el libro completo, no lo vamos a hacer, suerte para ustedes, pero si leemos el libro completo, descubrimos que una y otra vez las profecías de desastre son seguidas por algunas de las más profundas promesas de luz y de esperanza que se encuentran en la Biblia. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Así, si tienen la Biblia, yo voy a estar en capítulo 33, y voy a empezar a leer del versículo 10 en adelante. Vamos a leer unos 6 o 7 versículos de ahí. Muy bien. Pero sos una luz. Muy bien. Jeremías 33. Bueno, y vamos a estar leyendo. Versículo 10. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente, sin animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, uno más, seguimos bien, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio, de la novia, también la voz de los que traen al templo del Señor ofrendas de acción y gracias y cantan. Imagina un escenario de desolación, pero él ya está viendo la renovación. ¿Y qué van a cantar? Den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su gran amor perdura para siempre, aun en medio de la desobediencia de su gente. Hacemos uno más. Haré que vuelvan del cautiverio a este país, afirma el Señor, y volverán a ser como al principio. Así dice el Señor de los ejércitos, su promesa. Y si vamos a uno más, eso. Aquí en los próximos 2 versículos casi repite la misma promesa, pero otras palabras. El mensaje es igual, si leemos lo vamos a ver. En este lugar dice que están ruinas, sin gente ni animales, en todas las ciudades. De nuevo habrá pastos, en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, seguimos leyendo, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá, o sea, toda la región con todas sus ciudades, las ovejas volverán a ser contados por sus pastores, dice el Señor. Donde parece que está todo destruido, donde no hay esperanza de nada, y en realidad está destruido y parece que no hay esperanza de nada, descubrimos que la historia todavía no se terminó, que la luz no se extinguió. ¿Sí? Porque Dios va a seguir trayendo esperanza a su pueblo, aún en un contexto de suma desobediencia. Y vamos a leer 3 versículos más. Dice aquí: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice a Israel y a Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo. Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor
es nuestra justicia. Amén. Aquí nos vamos a detener y vamos a exprimir un poco estos últimos 3 versículos. Porque en 3 versículos, Jeremías nos dice 3 veces, llegarán días, en aquellos días, ya lo puse ahí justo, muy bien, gracias. Y yo cuando lo leí, yo soy mamá de niños, me hizo pensar en un niño que ya está pensando, cuando yo tengo 5 años, cuando yo tengo 7 años, cuando yo tengo 6 años, voy a andar en bici, voy a jugar fútbol, voy a tener un hermanito, voy a ir a la luna, todas las cosas que te dicen un niño. ¿Sí? Porque los niños son así, están llenos de esperanza, de anticipación y saben que algo va a suceder y esperemos que suceda. Y estos versículos de Jeremías, yo creo que también nos invita a adoptar un poco esta postura de esperar, de anticipar, como un niño, con alegría, que algo va a suceder, ¿sí? Y el pueblo de Dios, tanto hoy como en los tiempos de Jeremías, vive y vivía con una postura de anticipación, de esperanza, de expectativa. Dios va a hacer algo. Y el Adviento, esta estación de llegada a la Navidad, es un tiempo para practicar esta postura de esperanza de aquí hasta Navidad. Pero nuestra esperanza no es una esperanza como un nenito esperando que Papá Noel le traiga una bici, porque nosotros sabemos que puede ser que llegue la bici o no, según la economía, los padres, la casa, la situación, la familia vaya a saber. Pero nuestra esperanza en Dios es real, ¿sí? Sabemos que estamos arraigadas y nuestra esperanza depende del mismo carácter de Dios, y a Dios sí lo podemos depender porque Él sí cumple sus promesas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder cuando llegue este día? ¿Cuál es la promesa específica? Y dice el versículo 15, que le voy a poner uno más. Eso es lo que dice el versículo 15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo. Él practicará la justicia, amén, y el derecho en el país. Nosotros hoy vivimos lejos de esta gente, tanto en distancia como en tiempo. Entonces yo creo que tenemos que desarmar eso un poco para entender qué sucede y por qué es importante. ¿Sí? Porque aquí Dios promete al pueblo un rey, y no cualquier rey, un rey de la línea de David. ¿Y por qué es importante? Porque antes, unos 400 antes de este pasaje, en el libro de 2 Samuel, que no vamos a buscar hoy, pero lo pueden leer después, Dios había elegido y ungido a David como el rey de los judíos. Y no solamente eso, había hecho un pacto, una promesa, un pacto a David diciendo eso: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Sin embargo, David, el rey elegido y ungido por Dios, mandó un moco importante. Y el moco que mandó David es una historia para una serie de Netflix, pero es un poco largo. Así yo le voy a hacer un resumen y va más o menos así. Así ponemos uno más. Para Martín, esa es la historia. Aquí tenemos, el rey David se queda en casa cuando tiene que haber ido a la guerra. Y esta noche no puede dormir, capaz que porque no está cumpliendo lo que tiene que haber hecho. Entonces sale al techo a caminar. Ahí ve una hermosa mujer bañándose en la casa al lado. Y David le pregunta quién es ella. Descubre que ella es Betsabé, casada con Urias, uno de sus hombres de guerra de élite, que este Urias está peleando mientras David está Pancho en su casa. David manda a buscar a Betsabé, la mujer, tiene relaciones sexuales con ella, sabiendo que ella está casada y que su esposo está en la guerra. Ella descubre que está embarazada. David entonces quiere tapar su moco y manda a buscar al esposo
para que vuelva a casa, para que tenga relaciones con su mujer, para tratar de encubrir lo que había hecho. Urias, el señor esposo, vuelve a casa, como dice el rey. Pero él es un hombre íntegro y no quiere disfrutar lo que sus compañeros soldados no pueden disfrutar. Entonces, ¿qué hace? Duerme afuera de la casa. Problema. ¿Sí? Así David no puede tapar el pecado que había hecho. Entonces, ¿qué hace David, este rey? Él entonces envía a Urias, el hombre, de nuevo al frente, a la guerra, con una nota para decir que el general a cargo ponga a Urias en una posición expuesta para que lo matan. Entonces el general lo hace y muere este hombre. O sea, en uno, David, el rey, elegido y ungido por Dios, ha cometido adulterio y asesinato y ha roto 4 de los 10 mandamientos, si lo queremos ver, en uno. Casi un récord fantástico. ¿Sí? Entonces, Dios envía a David un profeta, Natán, para que le cuente a David una historia sobre la injusticia. Y David muerde el anzuelo y se enoja. ¿Cómo puede ser esta historia de injusticia? Entonces Natán dice, ese es vos, eso es lo que hiciste vos. Y David entonces se arrepienta, pero sin embargo tuvo que cumplir un castigo de Dios sobre él y también sobre su familia. Y si seguimos leyendo la historia de estos 400 reyes, 400 años de reyes, no 400 reyes, 400 años de reyes en el Antiguo Testamento, vamos a descubrir historia tras historia de reyes y líderes corruptos, finalizando ahora en Jeremías con este último castigo, ¿sí? Con el saqueo de Jerusalén y la captura del rey Sedequías, que es el último rey en esa línea, ¿sí? Y entonces es un poco historia que a veces nosotros es difícil de captar el significativo de toda la historia. De paso, hay 2 aprendizajes sencillos que lo voy a mencionar así de paso, de la historia de David y esa mujer Betsabé. Uno, el hecho de ser elegido y ungido por Dios no nos hace perfectos, ¿sí? Todos somos seres humanos, todos somos capaces de mandar moco, y no importa el cargo que ocupemos, el título que pretendemos, y por eso a nosotros que pretendemos ser líderes, que pretendemos servir en la iglesia, yo creo que la cualidad más importante que nunca hay que perder es la humildad, ¿sí? Porque no es que yo soy el gran, yo soy elegido por Dios. Yo soy un ser humano que Dios en su misericordia elige usarme y tengo que mantenerme esa humildad, ¿sí? Y Dios, y número 2, relacionado a eso, la obediencia ciega a una persona no es obediencia, es una falta de responsabilidad. Por eso tenemos líderes en equipo y trabajamos en equipo, porque lo más fácil es decir, yo obedecí, el otro mandó moco. Pero la verdadera obediencia es a Dios. Y a veces Dios requiere que nos decimos unos a otros que no, ese no va a terminar bien. Este camino no te voy a seguir. ¿Sí? Eso es parte de nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestro cuidado de uno a otro. ¿Sí? Porque somos equipo. Pero bueno, volviendo al pasaje de hoy, ¿sí? Y el mensaje de hoy de Jeremías es la promesa de Dios en el libro de Jeremías. Y uno más ahí, volvemos a la promesa, eso. Haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Si acabamos de cortar la línea de reyes corruptos de esa línea de David, ¿ahora qué? Dios dice que de un brotecito, Dios va a restaurar el reino con un nuevo rey, también de la línea de David, pero de un costado. ¿Y saben a quién se refiere? A Jesús. Jesús es de la línea de David, pero por la línea de su madre, ¿sí? María. Y en Jesús
se va a restaurar la realeza, la herencia y se va a cumplir esta promesa, este pacto hecho a David 400 años después. Pero más, porque Jesús no es solamente un rey en la línea de David. Jesús es el rey de reyes, rey del universo. ¿Sí? Dice, tu casa, tu reino durarán para siempre delante de mí. Mi trono quedará establecido para siempre, por la eternidad. Y su restauración no es solamente para la línea real, es para todos. Es para todo Judá, Jerusalén, o sea, para la región, para la ciudad, para toda la sociedad. Y por eso, dice en versículo 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén morará seguro y será llamado así. El Señor es nuestra justicia. Y si vamos uno más al último. Ahí está. El Señor es nuestra justicia. Hasta el nombre de la misma ciudad dice que va a reflejar la justicia restaurada del Señor Jesús, su Rey para la eternidad. Es una gran historia y también es una historia grande. Y yo estuve pensando eso, para tener una idea aproximadamente, David fue rey aproximadamente 400 años antes de los eventos del libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías se termina con esta línea de reyes, 400 años, y con esa profecía empezamos a mirar hacia adelante a Jesús, que iba a nacer como un nuevo David para restaurar su reino. Pero Jeremías fue escrito unos 600 años antes del nacimiento de Jesús. 400, 600, tenemos 1000 años de esta historia, literal. ¿Sí? Yo no tengo cabeza para imaginar 1000 años. ¿Sí? Y yo creo que muchas veces pensamos en Dios como un participio de mi historia, pero en realidad nosotros somos un pequeño momento en una historia muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. A veces somos un poco egocéntricos y a veces porque no tenemos cabeza, ¿sí? Solamente imaginamos la Biblia como algo escrito para mí, que es para mi vida, que es mi iglesia, para este momento del 1 de diciembre de 2024. Y tenemos toda la razón, porque la Biblia siempre tiene algo para decirnos, siempre tiene algo para aportarnos, en todo lugar, todo momento, toda la historia. Pero la gran verdad es al revés, es que este momento, este día, este lugarcito, esta pequeña congregación, nosotros aquí somos un pequeño partecito en la gran historia enorme, que es la historia de Dios, construyendo su reino, relacionándose con su pueblo, ¿sí? Y claro que Dios nos tiene en el hueco de su mano, porque Él tiene todo el universo en el hueco de su mano. Somos un pequeño participio de esta historia. Eso es nuestro privilegio, ser parte de Él. Y 600 años después de Jeremías, nació Jesús, el Rey elegido, ungido, verdadero Rey del universo por Dios. Nació pobre, por eso yo elegí esta foto. Nació pobre, a una chica joven, sin casarse, sin conexiones, sin importancia ninguno en los sistemas y jerarquías del mundo. Y sin embargo, hoy estamos 2000 años después y seguimos festejando ese nacimiento, esa llegada a nuestro mundo. Entonces hoy, una vez más, nos encontramos esperando en preparación para la Navidad, cuando celebramos esta venida de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel a quien llamamos Mesías, que nació en un pesebre. Pero también sabemos que la historia tampoco termina con la Navidad, porque somos parte de una gran historia, ¿sí? Porque el Adviento significa la venida de Dios y su reino en justicia. Y si oramos, cuando decimos que venga tu reino, estamos pidiendo eso, la venida del reino de justicia de Dios, la palabra verdadera de Dios, la vuelta de Dios, el amor inquebrantable de Dios, ¿sí? El establecimiento por parte de Dios de su reino, su paz real, que este mundo sigue esperando, su shalom. La Navidad
representa un comienzo, ¿sí? El nacimiento. Y a la vez también la Navidad, que festejamos todos los años, es un recordatorio de que la historia aún no ha terminado. El Adviento a la vez nos hace recordar que Jesús vino y que todavía estamos esperando, ¿sí? Algo que en realidad comenzó hace muchísimo tiempo, que fue prometido de los primeros cimientos de la creación del universo, la promesa que Dios está con nosotros, que siempre ha estado y siempre va a estar, y nos está llamando a ser parte de esta gran historia y a caminar en sus caminos de justicia hasta su regreso. Amén.